Hola a todos, hoy día nos toca hablar sobre las debilidades de F7 y F2, que son puntos muy, que hay que tener cuidado en nuestras partidas, sobre todo al inicio del juego, donde los ataques empiezan dirigiéndose en esas dos casillas, en F2 y F7. Incluso sabemos perfectamente que en los mates más básicos, como el mate de pastor o el mate de loco, va dirigido a esos dos puntos. En caso del mate de pastor, con la dama y el alfil, eh, sale el de peón de rey, las negras contestan de peón de rey y la dama sale inmediatamente a atacar el punto F7, que dijimos que es un punto débil porque solo está defendido por el rey. Las negras desarrollan tratando de eh, cuidar el peón de 5 que está amenazada por la dama, y ahora sale el alfil, y de esa manera alfil y dama están amenazando a la casilla F7. Si las negras no tuviesen cuidado, por ejemplo sacan su caballo, el blanco podría hacer jaque mate comiendo con la dama en F7, aprovechando que solo está defendida por el rey ese peón. Y por ejemplo en el famoso mate del loco, las negras son las que van a ganar. Bueno, aquí podemos jugar F3 o F4. El, el tema principal acá es que las blancas están abriendo la diagonal E1 H4, y de esa manera su rey puede quedar expuesto a un ataque eh, de la dama negra, que podría dirigirse a la casilla H4 cuando su peón se mueva. Acá podemos ver que la casilla ha quedado libre. Si las blancas jugasen G4, inmediatamente recibirán jaque mate. Dama H4, jaque mate. Y la partida termina. Las blancas han debilitado la casilla F2 y toda la diagonal E1 H4. Vamos a ver ahora unos ejemplos de cómo las blancas y las negras dirigen sus ataques a la casilla F7 y F2. En esta partida que veremos a continuación, las blancas van a invitar a las negras a que se debiliten las casillas blancas de las casillas claras de las negras. Blanco juega peón dama, las negras contestan con la defensa holandesa, y aquí el blanco saca su alfil, provocando a las negras que con los peones empiecen a perseguir al alfil blanco. Las negras mueven el peón, pero lo que podemos acá observar es que el rey está quedando expuesto, porque las casillas que tiene que protegían al rey están en este momento ya libres. Podría llegar una dama hasta H5, lo que sería muy peligroso para las negras. Pero en este caso las negras están tratando de capturar el alfil blanco, y el blanco sigue provocando el avance de los peones para de esa manera tratar de buscar un mate. Alfil G3, F4, una mala jugada. Parece que las negras han ganado una pieza, porque el alfil ahora ya no tiene a dónde retirarse, porque las únicas casillas a donde intentaría moverse están o ocupadas por un peón negro, o en todo caso controladas por el peón negro. Aquí las blancas juegan E3, y las negras no pueden en este momento capturar el alfil, porque de ser así las blancas harían dama H5, jaque mate, y eso porque el rey ha quedado en una posición bastante expuesta por debilitar la casilla F7 y las demás casillas claras que protegían al rey. Pero acá las blancas no logran hacer el mate inmediatamente, porque las negras juegan H5 y de esa manera evitan el que le hagan jaque mate, y prácticamente se han asegurado la ganancia de la pieza. Las blancas juegan alfil de 3, planteando una amenaza directa de llevar el alfil a G6 y de esa manera hacer jaque mate. Las negras tratan de evitar el mate jugando torre H5, torre H6, y parece que ya lo tienen todo controlado.
Las blancas ya no pueden jugar alfil G6 porque la torre capturaría el alfil, pero la torre está defendiendo al mismo tiempo la casilla G6 y H5. Es una pieza que está sobrecargada, y aprovechando esa sobrecarga las blancas sacrifican la dama brillantemente, hacen jaque. La torre deberá capturar la dama, y luego de capturar la dama deja de defender la casilla G6, donde se mueve el alfil y hace jaque mate. Aquí también podemos ver que las negras han perdido porque han debilitado considerablemente la posición de su rey, sobre todo la casilla F7 y las demás casillas, dando acceso a los alfiles y la dama de las blancas. Vamos a ver otra partida donde en este caso las negras van a ser las que ganarán, provocando al blanco que se debilite el punto F2. Blancas juegan D4, negras juegan caballo F6. Blancas sacan su caballo, aunque de una manera un poco extraña sale ese caballo no debería haber salido por ahí. Lo normal es realizar el movimiento C4 para controlar las casillas centrales, y de esa manera también dejar libre a las piezas para que puedan salir rápidamente. Pero el blanco, al mover el caballo a D2, está tapando la salida del alfil y también la salida de la dama. Las piezas deberían desarrollarse, pero no estorbando a sus otras piezas. Las negras acá inmediatamente juegan E5, sacrificando un peón, pero que tiene como objetivo liberar al alfil inmediatamente y que entre al ataque. Las blancas capturan el peón, las negras saltan con el caballo amenazando capturar el peón, recuperándolo, y de esa manera, si el caballo se queda en E5, estaría ubicado en una posición muy pero muy buena. Aquí las blancas cometen un error gravísimo. Probablemente era mejor jugar acá caballo F3. Era una jugada bastante razonable, desarrollando piezas, pero juegan H3 cometiendo un grave error, y las blancas van a perder inmediatamente. La negra juega una jugada inesperada, caballo E3. Las blancas deben escoger entre dejarse capturar la dama por el caballo de E3 porque la dama está completamente encerrada, o dejarse hacer jaque mate. Si capturamos el caballo vendría simplemente dama H5, H4 jaque. El rey no tiene cómo mover, deberá mover el peón para cubrir el jaque, y luego dama por G3 jaque mate. Aquí también observamos que las blancas en este caso han perdido por tener la debilidad en el punto F2. Las negras supieron provocar esa debilidad. Veremos otra partida donde se hace evidente dicha debilidad de esa casilla F7 y F2. Las blancas juegan E4, negras juegan D6, planteando una defensa Pirc. D4, caballo D7, caballo F3, G6, alfil C4. Miren, hay aperturas como por ejemplo la apertura italiana, donde colocamos el alfil en C4 apuntando directamente a la casilla F7, que es el punto más débil, como dijimos. En este caso, en esta variante de la defensa Pirc, las blancas están jugando alfil C4 y ya están tocando el punto más débil. Las negras deben tener bastante cuidado aquí. Aquí jugaron mecánicamente alfil G7, que resulta ser un mal movimiento. La mejor jugada aquí sería C6. Sería la jugada correcta para controlar también el centro con sus peones. Y aparte de controlar el centro con sus peones, dejar libre a la dama para que pueda movilizarse. Pero alfil G7 parece una jugada razonable, y acá podemos ver que las blancas tienen una continuación muy pero muy fuerte. Alfil por F7 jaque. Las negras están perdidas, acaban de perder un peón y prácticamente no hay manera de compensar la pérdida del peón. Quizás la mejor forma de salvarse sería jugar rey F8,
pero igual queda ya, el rey ya no puede enrocar y además están con un peón de menos. La continuación caballo G5 en este momento ya no da mucho, aunque amenazando caballo E6, queriendo hacer un doble con el caballo al rey y a la dama, pero esa jugada sería fácilmente defendida con caballo B6 y el alfil estaría defendiendo la entrada del caballo. Por eso es que acá la jugada del salto de caballo G5 ya no es tan fuerte. Pero en el caso de que capture el alfil, ahí sí las blancas van a poder ganar inmediatamente con caballo G5 jaque. El rey tiene que escoger entre jugar rey F8, rey F6 o jugar rey E8. La jugada rey F8 y rey E8 llevan a la pérdida de la dama con caballo jaque. En este caso, el rey tendría que moverse y el caballo capturaría a la dama. Y en caso de rey E8 directamente, igual vendría caballo E6 y la dama queda atrapada. No hay forma de salvarla, la dama no puede moverse en ningún sitio. Y en caso de que el rey juegue en F6, recibirá inmediatamente jaque mate. Aquí las blancas ganaron porque tocaron inmediatamente el punto F7 y las negras no tuvieron especial cuidado. Vamos a ir, esto es una clase de introducción para que nos demos cuenta lo débil que pueden ser las casillas F7 y F2. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver algunos temas de cómo poder atacar esos puntos mediante sacrificios, mediante liberación de casillas, mediante provocaciones. Vamos a ver otro ejemplo de las debilidades en F7 y F2. Las blancas juegan caballo F3, negras responden con el peón de dama, tratando de controlar el centro. Blancas juegan C4 inmediatamente, haciendo un aparente sacrificio de peón que podría ser también recuperado si las negras comen. El blanco podría recuperar con dama A4 jaque, y tras cubrir el jaque con C6, con caballo o con alfil o incluso con dama, las blancas podrían recapturar su peón. Por esa razón es que no hay ningún regalo de peón ahí. El objetivo del blanco al dar ese peón es tratar de que el negro deje de tener un peón central muy fuerte y se convierta en un peón lateral, y de esa manera las blancas puedan tener un dominio del centro que les servirá luego para acciones futuras. Las blancas juegan E3 en este momento, tratando de recuperar su peón capturando con el alfil. Las negras juegan caballo F6, alfil por C4, alfil G4. Y ese es un error que se da bastante. Cuando tengamos un alfil y un caballo en alfil C4 y un caballo en F3, hay que tener mucho cuidado de, en caso de ser negras, no clavar así nomás a la dama con el alfil, porque acá tenemos un pequeño recurso táctico que puede ser alfil por F7 jaque, si rey por E7, caballo E5, atacando en este caso al rey y al alfil. Si el rey regresa a su sitio, recuperamos la pieza caballo por y dama por, y lo podemos ver que las blancas han logrado recuperar pieza ganando un peón, y al mismo tiempo el rey negro ya no va a poder enrocar. La ventaja blanca sería muy pero muy grande. Por eso hay que tener especial cuidado con ese tipo de clavadas cuando haya un alfil y un caballo, el alfil apuntando al punto débil C4. En este caso el blanco no quiso hacer la variante con alfil por F7, que es una variante muy fuerte, sino que hizo caballo E5, provocando la captura de la dama, de la dama blanca. Aparentemente la dama se ha perdido, pero en el caso de comer, las negras perderían inmediatamente con alfil por F7 jaque mate. Las negras se dieron cuenta de ese detalle táctico y jugaron alfil
H5, que resulta ser un mal movimiento. Quizás la mejor jugada aquí era alfil E6, aunque era una jugada bastante triste, porque luego de alfil por, peón por, las negras quedan en una posición muy difícil. Pero intentó defender con alfil H5 y le vino dama por H5, porque el alfil estaba defendiendo la casilla F7, pero al mismo tiempo estaba atacando a la dama. Se puede decir que el alfil en este caso también era una pieza sobrecargada. Dama por H5 y ahí han perdido una pieza. Están ante graves problemas. Para evitar el mate probablemente tengamos que mover la dama. De repente a C8. Pero igual el mate se viene en pocos movimientos. Vemos otra partida donde aprovechamos la debilidad de la casilla F7 y F2. Vamos a ver, las blancas empiezan con D4, las negras juegan caballo F6, C4, E5, las negras plantean un gambito, en este caso un contragambito D por E5, y hace la variante Fajarovich, caballo F3, D6. Generalmente los gambitos y los contragambitos sirven para poder ayudar a que las piezas salgan rápidamente, tomar la iniciativa del juego a cambio de un peón. Las blancas han ganado un peón, pero podemos observar claramente que que el negro ha salido beneficiado porque sus piezas tienen ahorita ya están mejor desarrolladas y tienen mayor libertad para poder salir. A cambio de un peón hay una buena compensación por el desarrollo que obtienen las negras. Acá probablemente la mejor jugada sería E3, aunque tiene caballo por y alfil G3. Hay que tener cuidado aquí con la jugada táctica. Aquí tenemos táctica en G3, en F2. Aquí las blancas también jugaron G3 intentando desarrollar su alfil, pero nuevamente hay la jugada táctica de caballo por F2 amenazando a la dama y a la torre. Las blancas perderían ahí la torre porque el caballo no se puede comer. La dama debería escapar de ahí, porque si capturamos el caballo simplemente viene un ataque a la descubierta. La dama negra está atacando a la dama blanca, lo que nos está estorbando es el alfil y eso llamamos un ataque a la descubierta, jaque. Si tomamos con rey o con peón es lo mismo, porque viene dama por dama y las blancas han perdido su dama y con eso pierden la partida porque quedan en una gran desventaja. Vemos otra partida más que nos muestra las debilidades de las casillas F7 y F2. Las blancas juegan E4, E5, sacan el caballo. Las negras también sacan un caballo planteando la defensa rusa o Petrov, caballo por. Y acá hacen una variante de gambito también. Lo normal acá sería jugar la jugada D6, avanzar el peón, sería la jugada más natural. Sacan el caballo, caballo por C6, D por C6. Las negras han perdido un peón, pero a cambio de ese peón observamos que tienen sus piezas una gran actividad. Sus piezas están libres para poder moverse rápidamente, a diferencia de las piezas blancas que salvo la dama y el alfil que pueden salir, pero el negro tiene una buena compensación por el peón sacrificado. Aquí las blancas probablemente tengan que desarrollar el caballo C3 para tratar de esa manera sacar sus piezas y lograr ventaja gracias al peón que tiene. Pero avanzaron el peón, las blancas están en problemas luego del avance porque no están desarrollando piezas. Negras juegan caballo E4 planteando una trampa
y luego de alfil C5 las blancas están en serios problemas. El caballo no se puede comer, porque si se come viene alfil por F2 jaque. Si el rey come el alfil vendrá dama por dama, perdón, dama por dama, rey por F2, dama por dama, y las negras saldrían ganando la dama. Y en caso de no capturar el alfil, jugar rey E2, vendría alfil G4, igualmente ganaríamos la dama, porque no quedaría otra más que capturar el alfil, y vendría alfil por dama, o en todo caso dama por dama, que son jugadas que harían ganar a las negras. Podemos observar aquí en todas estas partidas que hay que tener sumo cuidado en esas casillas que son bastante débiles, porque las partidas podrían decidirse muy rápido si no tenemos el especial cuidado de ellas. En el siguiente vídeo vamos a observar ya algunos temas, ya con temas tácticos, de qué manera podríamos atacar esos puntos con los golpes que hay temáticos en este tipo de posiciones. Espero que les haya en este momento servido este video para que puedan tener ya un alcance de las debilidades sobre F2 y F7 al inicio de la partida.